Pasamos a la tercera proposición de ley sobre la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económicas laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el Partido Demócrata presentamos esta iniciativa que pretende abrir en el Estado español el debate sobre la necesidad, o no, en su caso, de introducir modificaciones normativas para dar respuesta en el ámbito de las relaciones económico-laborales a las relaciones entre individuos y empresas conocidas como plataformas digitales. Este es un debate, una discusión que está en el corazón de las sociedades y de las economías avanzadas. En nuestra exposición de motivos, por ejemplo, hacemos referencia a un informe de la Comisión Europea que invita a los Estados miembros a abrir esta discusión y a proceder a modificaciones normativas en esta materia, y que parte de un hecho evidente, que es el impacto disruptivo que las tecnologías de la información y la comunicación están provocando en el mundo de las empresas y en el mundo de las relaciones laborales y en el mundo del trabajo. Una ex colega nuestra y ex secretaria de Estado de la materia, la señora Mariluz Rodríguez, en un reciente artículo formulaba la idea de la uberización de la economía. Debate, por tanto, que se extiende por nuestra economía, que tiene tendencia a crecer por las posibilidades, efectivamente, que las tecnologías de la información y la comunicación generan, por la propia capacidad de innovación, de emprendimiento de los promotores de estas iniciativas, desde nuestro propio comportamiento como usuarios de estas plataformas que impulsamos su propio crecimiento. Y ante una evidencia, que es que pensar que nuestras regulaciones laborales, nuestras regulaciones en materia de protección social, nuestras distinciones entre trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia, que son fruto fundamentalmente de una economía de base industrial que ya fue puesta en cuestionamiento por la irrupción de una economía basada en los servicios, pensar que nuestras instituciones de toda la vida sirven para regular, para responder a las contradicciones, a los problemas y a los retos que están generando estas plataformas, es no vivir en la realidad. No vivir en la realidad. Hoy existen dos tipos de conflictos. Los conflictos que plantean las plataformas, las iniciativas empresariales, que reclaman seguridad jurídica para poder operar en los mercados con certidumbre y con tranquilidad, y las reclamaciones de los trabajadores profesionales que están vinculados a estas plataformas, que reclaman seguridades, protección social adecuadas. En esa tensión, que es una tensión que va a ser creciente en los próximos años, podemos pretender situarla en el ámbito del conflicto ante los tribunales. Podemos pretender responsabilizar fundamentalmente a la Inspección de Trabajo, que es lo que está sucediendo ahora, es lo que ha sucedido en algunos países, o podemos hacer un esfuerzo de análisis de cuál es la realidad, de conocimiento de cuál es la realidad, que sea capaz de formular propuestas que nos permitan buscar un nuevo equilibrio entre la seguridad y la certidumbre que exigen estas empresas y a las características de su propio negocio y a las seguridades y protecciones que demandan aquellas personas, aquellos individuos que efectivamente colaboran en una relación por cuenta ajena o una relación por cuenta propia con estas iniciativas empresariales. Nos parece en este sentido que la mejor fórmula que tiene un Estado maduro para abordar este debate es encargar a un grupo de expertos que nos hagan una primera radiografía de esa realidad, y que esa fotografía, esa radiografía de esa realidad, que tenga en cuenta las especificidades del marco de relaciones laborales del Estado español,
que tenga en cuenta, por ejemplo, que en el Estado español existe una figura no demasiado habitual en el resto de la Unión Europea, que es el del trabajador autónomo económicamente dependiente, que está regulado y que, a mi entender, abre posibilidades para encajar en el marco legal estas nuevas realidades, pero también un informe que tenga en cuenta cuáles están siendo las experiencias que están sucediendo en otros estados de nuestro entorno, nos dé pistas de cómo abordar este debate. Un debate que nos parece imprescindible, que forma parte de un movimiento más de fondo de transformación del mundo del trabajo tal como lo hemos conocido en la época industrial, que es donde nace el mundo del trabajo, y en el que las viejas categorías necesitan una puesta al día si quieren continuar jugando ese papel de equilibrio entre eficacia económica y justicia social que caracteriza nuestros modelos de sociedad. Y además un planteamiento, al menos desde el Partido Demócrata, convencido de que efectivamente las oportunidades en términos de empleo, en términos de crecimiento, en términos de prosperidad, en términos de realización de proyectos personales que pueden provocar estas plataformas existen, y por tanto sin ningún tipo de prejuicio contra estas plataformas, pero convencidos que necesitamos convivir en una sociedad donde existan reglas que organicen, que resuelvan el conflicto, que garanticen la protección social ante los riesgos de pérdida del empleo, de discapacidad, de enfermedad, que generen carreras de cotización suficientes para generar pensiones, que garanticen tiempos de descanso, etcétera, etcétera. No somos partidarios de que las plataformas digitales, tampoco ellas, nos consta, se muevan en la ley de la selva. Este es el sentido de esta iniciativa que les planteamos desde el Partido Demócrata, con esa petición al Gobierno que encargue un informe, a la que el Grupo Socialista nos ha planteado una enmienda que nosotros compartimos de manera fundamental. Ya les hemos trasladado a las portavoces del Grupo Socialista que compartimos sobre la enmienda, sobre la cual efectuaríamos, señor presidente, una pequeña modificación que la ofreceríamos como una transaccional que fuese asumida por todos los grupos parlamentarios, y que después de este debate voy a proceder a elaborar el texto y a intentar recoger las firmas. Hemos tenido algún contacto con algún otro grupo y esperamos que esta iniciativa, en positivo, de compromiso de la Cámara de hacer frente a una realidad social, de no pretender que lo que está sucediendo en la calle sea ignorado por esta Cámara, sino que esta Cámara empiece a trabajarlo con el mayor rigor posible, que nos permita tener esa fotografía a través de este informe que planteamos realizar a través de esta iniciativa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Hay una enmienda, la número 1, que la presenta el Grupo Socialista, y tiene la palabra la señora Serrano. Gracias, señor presidente, y buenas tardes, señoría. Efectivamente, estamos ante una iniciativa presentada por el Partido Demócrata catalán que trae una problemática de máxima actualidad y que no es un tema menor ni baladí. El mercado de trabajo está cambiando y estamos ante nuevos trabajos y nuevas realidades comerciales y laborales. Hasta hace unos años era bastante sencillo: jornada, salario, base de cotización, financiación del sistema. Desde hace unos años todo está cambiando y los datos de robotización se van conociendo. Según el presidente del Consejo Económico y Social, en 20 años se prevé que el 45% de los puestos de trabajo de fabricación desaparezcan. ¿Cómo gestionar todo esto? Es complicado, y cómo ordenarlo también. El proceso acelerado de la economía colaborativa afecta directamente al trabajo, especialmente al trabajo autónomo, y difumina la base de cotización y, por tanto, la financiación del sistema, Y nos va a costar, pero tenemos que pensar en reformar nuestra normativa para adaptarla a la realidad actual. Pero esta iniciativa que ustedes presentan, señor Campuzano, en nuestra opinión, era bastante simple para la problemática tan profunda que suponen las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales. Señorías, no creemos que los 12 millones de trabajadores independientes de los cuales habla su iniciativa, según el estudio al que ustedes aluden, sean trabajadores autónomos en puridad. Pueden ser trabajadores autónomos, pero por imposición, o falsos autónomos.
Pero, sin lugar a dudas, todo ello es lo que tenemos que analizar detenidamente para crear un marco normativo adecuado donde los derechos estén garantizados y las relaciones laborales o contractuales sean en igualdad y preservando los derechos de todas las partes. En cualquier caso, siempre desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a defender la protección del trabajador, sin duda la parte más débil que tan perjudicado se ha visto por la reforma laboral del Partido Popular. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de la necesidad de olvidarnos de parches y reformar ampliamente nuestra normativa en derecho del trabajo para hacer frente al alto grado de temporalidad de nuestro mercado de trabajo y al abuso del despido disciplinario, tal y como recomienda la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casa. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que estamos ante una profunda crisis del mercado laboral, pero el cambio que se plantea con la transformación digital debe ser inclusivo y no exclusivo, porque el trabajo debe ser un motor de cohesión social importante en nuestra sociedad. A pesar de la política de autobombo y autocomplacencia del Gobierno del Partido Popular y de la propia ministra Báñez, que a veces no sabemos dónde vive ni en qué realidad conoce, los datos reales están ahí y el contrato de trabajo indefinido y el empleo estable es solo el 59% y está retrocediendo de forma notable frente al auge del trabajo independiente. Todo esto, por tanto, supone un marco normativo complejo y de realidades muy diferentes a las cuales hay que abordar. Y ha llegado el momento de abordarlo desde un punto de vista global, que pueda gestionar mejor estos asuntos y todos los hechos que afectan a nuestro derecho laboral. Es necesario e imprescindible abordar cuestiones como el tiempo de trabajo y el cambio tecnológico para generar la seguridad jurídica necesaria entre empresarios y trabajadores. Y en cuanto a la temporalidad, es verdad que hay actividades estacionales, pero un porcentaje del 28% a nivel de contratación temporal no es aceptable. Por todas estas razones, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el trabajo colaborativo tiene que regularse conforme al derecho laboral para evitar la explotación. Y no obstante, creemos en el consenso y en el diálogo y por eso hemos presentado una enmienda de modificación a la que ha aludido el señor Campuzano, donde proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que antes del 31 de diciembre de 2017 convoque la Mesa de Diálogo Social de Empleo con el fin de estudiar y elaborar un informe que identifique las reformas necesarias para adecuar la legislación económica laboral vigente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, a los desafíos del cambio tecnológico sobre nuestro sistema productivo, así como a las plataformas digitales y a sus usuarios. Dicho informe deberá sentar las bases sobre la interrelación entre los tiempos de trabajo y los cambios tecnológicos en la prestación laboral con el fin de asegurar la necesaria seguridad jurídica entre empresarios y trabajadores y garantizar la necesaria protección social de las actividades de trabajo en plataformas digitales, así como la seguridad jurídica de estas y de sus usuarios proveedores de bienes y servicios, incorporando la flexibilidad que requiere la economía digital. Este informe será presentado a esta comisión para que podamos, entre todos y entre todas, tomar los datos que del mismo se extraigan y llevar a cabo las reformas pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Vasco estaba y no está. Esquerra Republicana tampoco creo que está. Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor del Campo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros apoyaremos esta iniciativa y los motivos son claros. Lo he dicho en mi intervención en la primera proposición no de ley. Estamos en un mundo muy cambiante y, sobre todo, en el mundo de las relaciones laborales nos tenemos que adaptar y aquí creo que no se han traído los cambios en el modelo de relaciones laborales necesarios para adaptarnos a esta nueva realidad, globalización. Y decía entonces, y digo ahora, la digitalización, la economía digital, que es tan importante regular, y estamos de acuerdo en el fondo con pues instar al Gobierno en la realización de un informe de expertos, porque al final son los que mejor lo saben, para llevar a cabo las modificaciones necesarias para la legislación económico-laboral vigente
a la realidad del funcionamiento de las plataformas digitales y los usuarios. Desde nuestro punto de vista, esta economía digital ha roto las costuras de nuestra normativa laboral, de nuestra normativa de empleo, tanto de empleo por cuenta ajena como por cuenta propia, donde parece también en ocasiones que a golpe de tribunal se está encuadrando a los trabajadores de la economía digital. Nosotros somos partidarios de una regulación que no haga necesario llegar a los tribunales y que probablemente en el marco de la ley queden encuadrados, quizás dándole un poco más de claridad a esas zonas grises entre el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, y aparte de ello, pues también garantizar la necesaria protección social en las actividades de trabajo en plataformas digitales. Así que la apoyaremos y celebramos que en este caso el Partido Demócrata traiga una iniciativa con SEIN, una iniciativa que va a favor de la creación de empleo y de economía y se vaya de la senda a la que nos tiene acostumbrados en los últimos meses en Cataluña, con declaraciones unilaterales de independencia, saltarse las leyes a la torera, y que al final nos han llevado a ver cómo más de 3.000 empresas en Cataluña se nos van, suban las cifras de paro, etcétera. Así que celebro, y desde el respeto, pues le digo al portavoz Carles Campuzano que celebro que vuelva a este SEIN que la ha caracterizado siempre, y espero que a partir del 21 de diciembre sigan en esta senda en vez en la senda que nos tiene acostumbrados en los últimos meses. Gracias. Muchas gracias, señor del Campo. Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, señora Salud, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. El sentido del voto de nuestro Grupo Confederal va a venir determinado por cómo quede finalmente el redactado de esta iniciativa, que pretende adecuar las relaciones económico-laborales entre personas y empresas en el marco de las plataformas digitales. Como dice la propia exposición de motivos, el impacto económico derivado de las actividades colaborativas es cada vez mayor y crecen también las oportunidades de empleo. Sin embargo, este crecimiento también viene acompañado de un crecimiento de la precariedad laboral, la desigualdad y la inseguridad jurídica. Por eso, nuestro Grupo Confederal apuesta por la regulación, pero no cualquier regulación ni a cualquier precio. Estaremos muy atentas a este proceso que se pueda abrir hoy con la aprobación de esta iniciativa para impedir rebajar la protección social, rebajar la legislación sobre contratación laboral y fiscalidad o para ponerla al servicio de las empresas que controlan el sector. Por eso, como digo, estamos a favor de regular, asegurando el cumplimiento de la legislación laboral y garantizando la protección social. Así también lo recoge la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuando recomienda trabajar para que de los acuerdos contractuales entre las partes no pueda resultar que los y las trabajadoras se vean privadas de la protección a la que tienen derecho. En nuestra opinión, la regulación tiene que conjugar dos aspectos. Por una parte, proteger, como ya he dicho, los derechos e intereses de las personas trabajadoras y, por otra parte, debe potenciar el correcto y responsable uso de las posibilidades que nos ofrece la tecnología, para asegurar con todo ello un buen desarrollo económico y un empleo de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, señora Valderejo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Realmente el ambiente que se desarrolla en esta PNL hace que nos planteemos una cierta reflexión, porque ciertamente en lo que se tiene vinculación al mercado laboral, vinculado a las nuevas tecnologías, vemos que en España pues acumulamos una subida de la afiliación superior al 8% en los últimos 3 años y tiene una cifra de afiliados que ha crecido casi 70.000 personas, y el empleo en la economía digital crece a un ritmo del 18%. Realmente es una materia que a todos nos tiene que motivar para efectivamente poder seguir esta senda del crecimiento del empleo, que es algo fundamental. Yo he podido analizar con muchísimo detalle la propuesta del señor Campuzano y también la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. En el trasfondo lo que hay fundamentalmente es la petición de la creación de 2 comités de expertos para elaborar un informe al respecto de hacia dónde vamos en estas nuevas figuras de las plataformas digitales en cuanto a su impacto en el mercado laboral, y luego por otra parte también se trata fundamentalmente de hablar de la seguridad jurídica vinculada al mercado laboral que pueda surgir de esas posibles novaciones normativas en esta materia. Pero mire, yo quiero manifestar algo. Es que, como aquí se ha dicho, efectivamente nos encontramos ante una situación clara de la globalización.
decir, lo que adoptemos aquí debe de ser algo también ciertamente acompasado para que sigamos siendo un mercado competitivo respecto del resto que tenemos en nuestro entorno geográfico más cercano. Podemos hablarlo en relación a la Unión Europea, pero se da la circunstancia de que la premura en el tiempo de la enmienda que presenta el Grupo Socialista diciendo que sea antes del 31 de diciembre del 2017, entiendo que a veces las PNL se presentan y bueno, pues los plazos son demasiado taxativos. La realidad que hay es que, como todo el mundo sabe, el Gobierno de España tiene el compromiso en la próxima reunión del G20 en el año 2018 de poder llevar los resultados de un análisis de un comité de expertos español en relación a las posibles innovaciones y al futuro del mercado laboral, no solamente dentro de nuestro entorno geográfico, sino dentro del G20. No olvidemos que las plataformas digitales fundamentalmente lo que hacen es lanzar un conocimiento y una visibilidad real de las relaciones laborales más allá de las fronteras. Y estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que buscar algún punto de acuerdo y de entendimiento en esta materia. Si yo cojo a pies juntillas el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, pues debo decir que el problema lo tendrían esas plataformas digitales en relación a la definición clara y concisa, amparado en la legalidad, de lo que es una relación laboral. Pero también es cierto y es verdad que sería probablemente no ver la otra parte del problema, y un problema que va mucho más allá del territorio del Reino de España. Por lo tanto, lo que yo sí quisiera en este sentido es reservar de momento el posicionamiento del voto del Grupo Popular a la expectativa de poder tener la posibilidad de poder transaccionar algo que verdaderamente dé sentido. En fin, ya he dicho que el tema de la fecha es algo que deberíamos analizar, que también busquemos el hecho de que efectivamente salga el Gobierno de España avalado con un verdadero buen comité de expertos que dé un análisis real y cierto de cuál sea efectivamente el estado de la generación de empleo vinculado a las plataformas digitales en nuestro país de cara a esa reunión importante del G20 en el año 2018. Y debo de decir y debo de manifestar que no hay cosa mejor para la creación de empleo que la seguridad jurídica. Aquí se ha dicho, y yo creo que debemos de analizar que, por suerte o por desgracia, nuestras vinculaciones y nuestras actuaciones en oportunidades trascienden mucho más allá de nuestras fronteras, y me alegra de que el señor Campuzano haga esta propuesta. Le tomo la palabra. Tal vez podría yo hacer en este momento aquí un detalle desgranado de lo que suponen decisiones parlamentarias en un ámbito autonómico que han hecho que efectivamente la seguridad jurídica desaparezca dentro de la comunidad autónoma catalana y haya generado no solamente que 3.000 empresas desaparezcan de Cataluña, sino que también, por desgracia, en el mes de octubre del año 2017 tengamos una media de 47 autónomos que desaparecen en Cataluña al día, cuando en el mes de octubre del 16 había 45 emprendedores diarios nuevos dentro del mercado laboral catalán. Que, por desgracia, estemos viendo que, fíjense, una consultora internacional de reconocido prestigio como Reputation Institute diga hoy, hace 2 horas, que España dejará de ingresar 12.000 millones de euros por menos turismo extranjero a raíz de la crisis catalana. Quiero decir con ello que si tomamos decisiones que van a ir mucho más allá de lo que es la seguridad jurídica, lo que se genera es un efecto contrario de destrucción de empleo, de destrucción de actividad económica, y eso, por desgracia, lo pagan los empleados en este país. Por lo tanto, pido, por favor, que tengamos en la medida de lo posible la altura de miras de llegar a un punto de entendimiento que desarrolle que efectivamente el Gobierno de España tenga en el 2018 un buen comité de expertos que analice realmente cuál sea el correcto impacto en el mercado laboral de las plataformas digitales y de esta nueva forma de generar empleo. Muchas gracias. Vale. Sí, el señor Campuzano, el proponente, ¿acepta alguna de las enmiendas que se han presentado? Señor presidente, ruego silencio, por favor. En base de la enmienda que ha formulado el Grupo Socialista, vamos a formular una transacción que espero que podamos cerrar en los próximos minutos. Gracias.